Hoy reflexionamos con la lectura del Santo Evangelio según San Mateo, en su capítulo 12, en los versos del 1 al 8. En aquel tiempo, atravesó Jesús en sábado un sembrado. Los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos, al verlo, le dijeron: «Mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado». Jesús les replicó: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes de la proposición, cosa que no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no habéis leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues os digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendieran lo que significa «quiero misericordia y no sacrificio», no condenen a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Hermanos y hermanas, esto es palabra del Señor. Qué maravilloso escuchar este Santo Evangelio. Este relato impacta mucho mi vida, porque Jesucristo se nos revela una vez más de lo que Él es, su esencia, su amor, su gran misericordia para contigo y conmigo, hermanos y hermanas. Y aquí vemos otro de los enfrentamientos que se da entre Jesús y los fariseos. Y estos buscaban, me refiero a los fariseos, estaban al acecho de las acciones de Jesús y sus discípulos para ponerlo a prueba, para detectar una mínima debilidad en cuanto al incumplimiento de su ley mosaica. Los fariseos, escribas y todos estos religiosos judíos llevaban una vida de prestigio, de apariencia, mostrando al pueblo toda su sabiduría sobre el conocimiento de su Torá. La ley mosaica, que era esto que se llevaba a cabo en los sábados cuando se les enseñaba en la sinagoga. Sin embargo, ¿de qué le vale a un religioso, a una religiosa, exponer con toda sabiduría los conocimientos de la ley si no tiene amor y compasión con aquellos que están a su alrededor? Y es por esto que en este domingo escuchamos la lectura del Santo Evangelio del Buen Samaritano. Jesucristo quiere actos de misericordia y no de sacrificio. Recordemos este episodio del Buen Samaritano. Hermanos y hermanas, estamos en los tiempos donde el Señor nos está invitando a tener una postura de amor con aquellos que necesitan. Los maestros, aquellos catequistas, aquellos hombres de Dios que están en las calles y en el templo enseñando y formando al pueblo de Dios. No es solo enseñar a las personas el conocimiento del poder de la palabra, sino tener un encuentro con esta palabra que es el Verbo de Dios encarnado. Aquí vemos que los fariseos estaban esclavos de la ley. Vivían a cabalidad como una rutina el cumplimiento de esta ley mosaica. Sin embargo, vemos la actitud de Jesús y sus discípulos que viven en la libertad de los hijos de Dios y no tienen miedo. Los fariseos están anclados en manifestar una apariencia de lo que ellos son. Sin embargo, hermanos y hermanas, ellos realizaban sus actividades en el templo en día sábado, y esto el mismo Jesús expresó que no se le tomaba como culpa. La realidad es que Cristo no vino a abolir la ley, sino que quiere mostrarle la ley que Él quiere manifestarle a los hombres, que es la ley del amor, que es mucho más importante que cualquier otro precepto. Jesucristo permitió que sus discípulos arrancaran las espigas porque había una necesidad. Y esto es tener compasión con tu prójimo. Esto es permitirle al otro, a través de tu accionar, de tu ser partícipe, de cubrir una necesidad. Y nosotros como cristianos que queremos vivir una vida conforme a la voluntad de Dios,
estando consciente de que no somos perfectos, teniendo la certeza de que habrá momentos de caída, momentos de debilidad, pero por la misericordia tan grande que tiene nuestro Padre, que se nos revela en la persona del Hijo. Yo soy testigo de esa misericordia. Podemos estar aquí dando testimonio en el nombre de Jesús, que Jesús mira con compasión a sus hijos. Y que así como Jesús permitió que los discípulos saciaran una necesidad, así yo misma puedo dar testimonio de que a través de hermanos y algunos sacerdotes que tienen una visión espiritual, que se dejan guiar por el Espíritu Santo, se detienen cuando ven una necesidad y no andan señalizando las debilidades que tenga ese hermano o esa hermana. Es mucho más fácil ser un maestro de la ley que haga alarde de sus años en la iglesia, de que soy director, de que dirijo tal grupo o tal ministerio. No, hermano. La gracia no está en el dirigir o en el tiempo que tú tengas dentro del templo. La gracia de Dios se manifiesta cuando tú y yo somos capaces de experimentar a través de una acción de misericordia lo que Cristo Jesús ha hecho con nosotros. Tenemos que estar atentos de que Cristo en ningún momento dejó de cumplir la ley, todo lo contrario. Él enseñaba a sus discípulos que debía de cumplirse la ley mosaica, pero sin dejar de cumplir el mandato del amor de Dios. Y qué maravilloso, hermanos y hermanas, es que cuando nos damos cuenta de que Dios es el centro de nuestras vidas, dejamos de vivir una vida de apariencia. Recordemos la parábola cuando Jesús se refiere a los escribas y maestros de la ley como aquellos que son unos hombres que viven de apariencia, que son unas personas que están llenos de levadura, que aquello que manifiestan por fuera está muy lejos de su parte interior, porque esto es la levadura, reflejar una abundancia de algo que no tenemos, querer mostrarle a las personas que están a nuestro alrededor lo que realmente nosotros no somos. Experimentemos el amor de Dios y demos gracias a Cristo Jesús de que Él viene a nuestro encuentro, que Jesucristo se manifiesta en aquellos que tienen necesidad. Hay una parte importante, hermanos y hermanas, en este evangelio que te quiero compartir, ya que en esta perícopa de San Mateo, cuando Jesús le dice a los fariseos, pues os digo que aquí hay uno que es más que el templo. Esto es un anuncio de lo que es la profecía del Mesías. Pero ellos no podían entenderlo porque estaban en su vanagloria, en su soberbia de creerse mejores que Jesús. Y se morían de envidia porque las palabras de Jesús llamaban la atención de todo el pueblo y hablaba como aquel que tiene autoridad. Sin embargo, hermanos y hermanas, el Hijo del Hombre es Señor del sábado, porque Cristo es supremo, es el Verbo de Dios encarnado y para Él todas las cosas son posibles. Bendiciones.